Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Perfecto, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Listo. Esperamos un minuto para iniciar. Creo que falta uno de sus compañeros nada más. Y empezamos. Bien, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de lo que son infecciones de transmisión sexual, pero vamos a tratar de enfocarnos en una forma de presentación o enfoque que tenga mejor impacto en el manejo de estas infecciones, porque hacer una clase típica o clásica implicaría pues tomar más de una clase, incluso solamente hablar de sífilis nos tomaría una clase completa, de tal manera que vamos a ver algunas generalidades, pero sobre todo los enfoques, cómo se deben enfrentar a estas infecciones y que más de uno va a tener la oportunidad de manejar en el SERUM, en el internado y en las siguientes etapas que vienen en su futuro profesional. Entonces realmente lo que vamos a hablar acá son de un enfoque específico y para lo cual existen tres enfoques en realidad. Estos tres enfoques son el enfoque etiológico, que es uno, sería el ideal en condiciones adecuadas, y me refiero a que este enfoque significa con pruebas de laboratorio, aislar y confirmar el agente etiológico que está causando la infección de transmisión sexual en los pacientes, pero eso implica tener un laboratorio a la mano y que pueda tener resultado el mismo día de la consulta, ¿no? Este es el enfoque teológico. Realmente es muy difícil tener esas características, porque ni siquiera en un hospital nacional podemos tener esa facilidad. Viene un paciente con una ITS, le pedimos las pruebas, tiene que hacer cola para ir al laboratorio, después de algunos días recoge el resultado y tiene que volver a sacar cita para en consultorio recién poder darle tratamiento definitivo. Y en ese tiempo puede ser que algunas infecciones se autolimitan, entre comillas, y entonces el paciente piensa que se curó, ya no vuelve y sigue infectando a su o sus parejas ocasionales, ¿no? Entonces, realmente, si se pudiese tener el resultado a la mano el mismo día de la consulta, podría ser un enfoque adecuado para el manejo de estas ITS. El siguiente enfoque es el enfoque clínico, y este enfoque clínico realmente es también muy poco probable que podamos aplicarlo en la práctica diaria, porque se hizo un estudio hace años atrás en los cuales se llamaron o se citaron a los mejores clínicos del mundo, especialistas en ITS, y le pusieron a una docena de pacientes con diferentes ITS, les pidieron que den su diagnóstico clínico, y la sorpresa fue que a pesar que eran expertos, solamente el porcentaje de acierto en el diagnóstico clínico fue del 30%. De tal manera que esto tampoco es muy viable en gente que no tiene experiencia en manejo de ITS. Y realmente es preocupante, pero en la práctica sí hay una explicación a esto. Uno, porque la mayoría de pacientes ya se ha automedicado y eso altera la historia natural de las ITS, que ya no están como en el libro, que clásicamente lo vemos o lo leemos, sino que además las ITS vienen en combo, vienen dos o más ITS a la vez y obviamente el cuadro clínico va a confundir con las diferentes etiologías que trae el paciente. Por lo tanto, el enfoque clínico no es muy viable porque ni los expertos tienen la capacidad de tener una tasa de acierto de más del 80%. Entonces, realmente eso, ventajas y desventajas de estos enfoques, obliga a manejar otro enfoque que es el que vamos a revisar el día de hoy, que es el enfoque sindrómico. Y esto consiste en tratar todas las etiologías de un determinado síndrome, de tal manera que lo tratamos el mismo día de la consulta sin resultado de análisis. Y con eso hacemos lo siguiente: al tratar al paciente el mismo día, empezamos a cortar la cadena de transmisión,
Y obviamente, como el enfoque incluye también tratar a los contactos sexuales, obviamente que es mucho mayor el impacto en cortar la cadena de transmisión. Si bien es cierto, tiene algunas desventajas, como por ejemplo, al tratar todas las etiologías podría haber un desperdicio de algunos medicamentos, pero las ventajas que llevan superan en gran medida a las desventajas. Por lo tanto, el enfoque sindrómico es el más fácil de aplicar, más práctico, y no hay pierde porque lo pueden aplicar a diferentes establecimientos. Lo pueden hacer en sus serums, lo pueden hacer en control privado, de tal manera que ustedes van a poder tratar rápidamente las infecciones y entonces este enfoque se hace mucho más práctico a la hora de manejar ITS. Y eso lo vamos a ver más adelante con la siguiente diapositiva. Dicho esta introducción, pasamos entonces a ver este tema. Y la agenda que veremos acá es, hablaremos algo de epidemiología muy rápidamente, algo de los agentes etiológicos, el diagnóstico, cómo vamos a hacerlo, y nos enfocaremos en los 4 grandes síndromes que vamos a manejar el día de hoy: el de úlcera genital, descarga genital, dolor abdominal bajo y el síndrome de bubón inguinal. Y es un problema bastante serio con el tema de las ITS porque están aumentando en los últimos años. Y esto se ha visto en medida porque cuando apareció la epidemia del VIH, mucha gente por temor empezó a utilizar más frecuentemente el preservativo. Sin embargo, con el correr de los años, cuando aparece la terapia antirretroviral, los pacientes ya han visto que es una enfermedad que no mata, que es una enfermedad crónica, con tratamiento se puede controlar, y de alguna manera el temor que había al VIH ha ido bajando, disminuyendo en forma progresiva, y esta falta de miedo al VIH ha originado que se bajen también las medidas de protección como el preservativo. Y esto genera pues aumento de otras etiologías como infecciones bacterianas, virales, micóticas o incluso parasitarias. Es una enfermedad además de pareja, es decir, que no solamente el paciente viene al consultorio, es el afectado, sino que generalmente este ya tiene contactos sexuales, que ya transmitió la enfermedad, y por lo tanto hay que manejar a la o las parejas del paciente. Pero también lo grave es que mujeres que están gestando pueden transmitir estas infecciones por vía vertical al producto, y entonces obviamente tendremos 2 pacientes infectados con terribles consecuencias. Y entonces esta realidad pues da una connotación negativa en la sociedad porque obviamente tiene que ver con el tema educativo, y eso también es una parte importante de la intervención en este enfoque sindrómico. Y otra característica importante es que por cada paciente que viene con una ITS, por lo menos ya hay un contacto sexual a su alrededor que ya tiene la misma infección. Digo por lo menos una, porque es muy frecuente el tema de múltiples parejas sexuales en nuestra comunidad, que obviamente aumenta este riesgo de transmisión. Además, ya le dije que viene en combo. Cuando uno viene con una ITS puede venir infectado con otra ITS al mismo tiempo, ¿no? Yo tuve una paciente hace años que llegó por el problema de una vaginitis, pero cuando hicimos las pruebas encontramos clamidia, encontramos sífilis, encontramos herpes genital y papilomavirus a la vez. Realmente encontramos un zoológico ahí, y ese es el problema. Las ITS generalmente vienen en combo, y entonces eso dificulta también hacer un diagnóstico clínico adecuado. Y además, ese es el tema, es que tenemos que intervenir en las conductas de riesgo de los pacientes, de tal manera que un paciente que ya tuvo una ITS tiene un muy alto porcentaje de riesgo de tener otra ITS en el futuro próximo, y esto porque tenemos que intervenir principalmente en este nivel donde tenemos que hacer cambio de comportamiento, que quizás sea la parte más difícil de esta intervención, pero que de todas maneras tenemos que hacer nuestra cuota de ser un consejero, no solamente la parte recuperativa en el manejo de los antibióticos, sino que además debemos intervenir en disminuir o atenuar estas conductas de riesgo que son las que condicionan la aparición de las infecciones. Miren acá, estos son algunos ejemplos de etiologías bacterianas, importante saberlo. Cuando hablamos de bacterias significa que son enfermedades curables, puesto que todas responden a antibióticos, aunque estamos teniendo problemas ya con gonococo, con Neisseria gonorrea está teniendo problemas de resistencia actual. Sin embargo, todavía todas pueden ser tratadas y curadas porque son de etiología bacteriana. Sin embargo, los agentes virales sí es otro cantar. Acá hablamos de infecciones incurables,
Alguien me dirá, pero un condiloma lo puedo cauterizar y se elimina. Eso es cierto, uno puede tratar las lesiones, pero no se erradica el virus. Por lo tanto, son infecciones incurables, con excepción actualmente de la hepatitis C, que con los amplios tratamientos orales de tipo antiviral específico, hemos visto que se puede erradicar el virus del organismo. La única excepción aquí es hepatitis C entonces, pero los demás agentes que están en la diapositiva, una vez que ingresan al organismo, ya no pueden ser erradicados nunca más del organismo. Acá hay otras infecciones parasitarias y micóticas que también tienen cierto componente de que algunos expertos consideran que sí son ITS, otros que no, debido a las características de cómo se presentan estas infecciones. Por ejemplo, con tricomona, hay pacientes que no han tenido actividad sexual recientemente, pero tienen descarga vaginal, y entonces aislamos tricomona y no se explica por qué apareció esta infección. Y realmente, por eso la duda si es una ITS o no. Lo mismo sucede con Cándida. Cándida vive en la vagina, por lo tanto, cambios químicos, cambios en el pH de la mucosa vaginal condicionan la proliferación, aumento de este hongo y obviamente con la consiguiente sintomatología de la famosa vaginitis candidiásica, pero no necesariamente es una ITS. De ahí el tema de las dudas si consideramos o no en este grupo. ¿Y cómo entra acá entamoeba histolítica y giardia lamblia? Y esto se considera por el tema de conducta de riesgo. Existen parejas que practican sexo oral anal y por esa vía obviamente puede ingresar también entamoeba histolítica y giardia lamblia, y por eso se considera de alguna manera una ITS aparte del sexo anal, que también puede condicionar problemas de este tipo, ¿no? Entonces es importante conocer también estas variantes. Y entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico correcto de una ITS? Y realmente es difícil. Cuando un paciente llega con una ITS, es una consulta que ha demorado un poco más de tiempo. Lo habitual es que tomamos el tiempo para primero ganarnos la confianza del paciente en que pueda darnos todos los datos que necesitamos. Y es bien difícil porque es una persona que recién los conoce. Ustedes van a preguntarle cosas muy personales y es esa característica de saber llegar al paciente y sacar la información adecuada y veraz. Es difícil, eso no enseña en la universidad. Con la práctica uno va adquiriendo destrezas para lograr que el paciente no mencione todos los datos que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que preguntar cuál es la opción sexual del paciente. Eso es difícil de responder a alguno de ellos, ¿sí? ¿A qué edad fue su primera relación sexual? ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? ¿Qué hábitos sexuales practica? ¿Usa preservativo o no lo usa? ¿Tuvo una ITS anterior o no? ¿Sí? Consume drogas, consume alcohol, etcétera. Son una serie de situaciones y preguntas que es importante investigar para conocer los factores de riesgo de ese paciente. Y luego viene el tema del examen físico. Por un tema de pudor, muchos pacientes se niegan a ser examinados y entonces esto también requiere el tiempo. Si en el caso de que sea la paciente sexo femenino, debe haber otra mujer ahí en el momento del examen para asegurar que la paciente tenga toda la comodidad del caso y podamos hacer el examen clínico adecuado. Entonces, realmente es bastante complejo, pero es necesario aplicar todo esto para poder hacer una correcta historia clínica y podamos llegar al diagnóstico más probable. Y entonces, contra estos problemas que tenemos en la práctica diaria, es que aparece el enfoque sindrómico, en el cual examinamos y vemos úlceras genitales tanto en el sexo masculino como el femenino, y entonces decimos cuáles son las etiologías más frecuentes de estas lesiones o este síndrome, y lo que hacemos es tratar todas las etiologías de este síndrome, y lo más probable es que el paciente se recupere y cortamos la cadena de transmisión desde ese mismo día de la consulta, pero obviamente requiere otras intervenciones que veremos al final, que son los famosos 4 Cs que tienen que incluirse en este enfoque sindrómico. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de la úlcera genital? A la cabeza, la etiología bacteriana es el treponema pálido, ¿sí? O sífilis, como todos conocemos. Es una infección bacteriana que tiene un ramillete muy amplio de forma de presentación, de tal manera que nosotros en esta clase no vamos a hablar de la mayoría de ellas, nos vamos a centrar básicamente en la sífilis primaria, denominada también chancro duro, porque hay toda esta gama de posibilidades diagnósticas, como ven acá, y por eso les decía al principio que sífilis me tomaría una clase completa si empezamos a hablar de cada uno de estos estadios o forma de presentación.
y entonces no vamos a hacer mucho detalle, a pesar que hay varias diapositivas que hablan sobre alguna de estas formas de presentación, no haremos mayores comentarios y nos centraremos en la sífilis primaria o chancroduro. Y esa es una lesión que tiene un periodo de incubación bastante amplio, que puede ser de 9 días hasta los 3 meses, aunque en promedio pasan 3 semanas desde que aparece, desde que uno se contagia y aparece esta lesión en estadio primario, ¿no? Es una lesión generalmente única, aunque puede ser múltiple, pero lo habitual es que sea única, de algunos milímetros hasta incluso varios centímetros de diámetro, y empieza con una pequeña pápula roja que se va erosionando progresivamente. Tiene postre que generalmente se cae después de algunas semanas y deja pues una cavidad, una concavidad ahí que es indurada, bordes bien definidos, y además que no exuda ningún tipo de líquido, si lo hace es muy escasa y es un líquido ceroso no purulento que es muy difícil ver con frecuencia. En realidad la mayoría de estas lesiones son sin secreción y además son indoloras, es una característica muy importante, una consistencia cartilaginosa, uno lo roza con un guante, con una gasa y no sangran las lesiones, ¿sí? Y en el varón, las zonas más frecuentes donde aparecen las lesiones es en glande, en el canal balano prepucial y en el prepucio mismo. También puede verse en la base del pene, en la uretra y en el escroto, aunque con mucho menos frecuencia. En las mujeres vemos en labios, tanto externos como internos, o mayores o menores, si quieren llamarlo así, bulo, uretra y periné. Incluso puede llegar hasta el cuello uterino. En cervix se ha visto una forma de presentación ahí, pero como el examen clínico no incluye una especuloscopía que sí hace el ginecólogo, a veces escapa el diagnóstico de una úlcera genital a nivel cervical. Y además puede haber, por la conducta de riesgo, podemos encontrar estas lesiones tanto en el ano, en el recto, en la boca, en los dedos o incluso en las manos. Y además puede haber presentaciones que van acompañadas de adenopatía inguinal, generalmente una adenopatía satélite, ixi-lateral a la lesión, rara vez es bilateral, pero puede darse por una presentación, y estas también perduran por algunas semanas mientras que se trata el paciente y se cura de este cuadro. Entonces es muy importante eso, tener en cuenta, cuando son lesiones múltiples puede confundirse con chancroide, y ojo, decimos que es una lesión que no duele, sin embargo al ser una úlcera es una puerta de entrada para gérmenes, y como en la piel tenemos algunas bacterias que pueden sobreinfectar esta úlcera, entonces puede aparecer dolor y además puede aparecer secreción, y entonces nos va a confundir con otras etiologías como el herpes simple, el chancroide, y si hay adenopatía inguinal que se inflaman con facilidad, puede confundirse con granuloma inguinal o con el famoso linfogranuloma venéreo. Por eso la dificultad de hacer un enfoque clínico con estas características de presentación. Pero lo importante es las imágenes valen más que 1000 palabras. Y acá es clásico esta lesión. Miren, esta es una lesión clásica de sífilis primaria o chancro duro, ¿sí? Una úlcera con bordes bien definidos, sin secreción, lesión única en el glande. Eso es típico de una lesión por sífilis. No duele, no sangra. Acá vemos también otra lesión en el canal balano prepucial, también características similares, lesión única, no sangra, no duele y lesión única. En las mujeres también vemos acá presentaciones de úlceras genitales a nivel vulvar, ¿sí? No duelen, en este caso también es una lesión única, rara vez son múltiples como le dije, pero puede haber forma de presentación de ese tipo. Y entonces, cuando estas lesiones no se tratan oportunamente después de algunas semanas, estas lesiones desaparecen y el paciente piensa que se curó, y después de algún tiempo, puede ser semanas o meses, puede aparecer lo que se llama la sífilis secundaria, que no hablaremos mucho de esto porque ya lo dije que no es materia del enfoque sindrómico, estos son estadios más avanzados. En la sífilis secundaria realmente hay compromiso sistémico, vamos a ver muchas manifestaciones sistémicas que vemos en la diapositiva, ¿sí? Podemos ver pápulas en el cuerpo, podemos alopecia, y una característica muy importante de la sífilis secundaria es el rash maculopapular que no respeta las palmas y plantas. Normalmente un proceso de una urticaria, un rash, afecta todo el cuerpo, pero no llega a afectar las palmas y las plantas.
un paciente joven sexualmente activo que tiene este tipo de manifestaciones cutáneas en palmas y plantas, la primera posibilidad es sífilis secundaria. Pero no es motivo de esta clase, así que pasaremos rápidamente otros estadios también que pueden revisar ustedes para sus exámenes de internado, de residencia, pero que no es motivo de esta clase. Pero es importante saber que sífilis pues, es una enfermedad que tiene múltiples estadios y múltiples formas de presentación, hasta los estadios más avanzados que pueden dar compromisos graves a nivel cardiovascular y a nivel cerebral, pero no es motivo de esta clase el día de hoy. ¿Y cómo tratamos una sífilis primaria? Es muy sencillo, es muy sencillo. Hasta ahora, Treponema pallidum sigue siendo la primera elección. El tratamiento es con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular en dosis única. Sífilis primaria se cura con una sola ampolla de penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades en dosis única, y ese es el enfoque. Paciente con úlcera genital para sífilis dan una ampolla de penicilina. Y el segundo agente etiológico frecuente es el chancroide. Agente etiológico es el Haemophilus ducreyi, como bien sabemos, bacilo gram negativo, anaerobio facultativo que tiene un periodo de incubación más corto que la sífilis, así que clínicamente se puede diferenciar, ¿no? Puede llegar de 1 a 40 días, pero el promedio es de 3 a 7 días el periodo de incubación. Además, aparecen algunas lesiones que puede haber presencia de síntomas prodrómicos o no, y cuando aparece es una pápula eritematosa o vesículo papular de algunos milímetros hasta 2 centímetros y generalmente es múltiple, ¿sí? Generalmente es múltiple, a diferencia de la sífilis que generalmente es una lesión única. Otra diferencia es que son lesiones que son dolorosas, que tienen exudado, tienen secreción amarillo grisáceo, ¿sí? Y con una base de granulación que es muy sensible al tacto. Ustedes lo rozan con una gasa y al mínimo roce sangran con facilidad, a diferencia de las lesiones sifilíticas. Y acá están las imágenes, miren, vean, acá vemos 3 lesiones en glande, en canal balano prepucial y en prepucio. Vemos 3 lesiones simultáneamente. Vean que tiene secreción media grisácea amarillenta, son dolorosas, también tienen con frecuencia presencia de enopatías satélites, sobre todo a nivel inguinal, ¿sí? A nivel en pacientes, en mujeres, por ejemplo, se puede ver también lesiones que pueden ser asintomáticas o que pueden dar síntomas atípicos como dispareunia, dolor durante el coito, dolor a la defecación cuando practican sexo anal y hay localización a ese nivel. Incluso puede haber hemorragia rectal, puede haber rectorragia o leucorrea vaginal, y esas lesiones pueden cicatrizar en 4 semanas, pero dejan una superficie lisa ligeramente pigmentada como secuelas de estas lesiones anteriores. ¿De acuerdo? Es muy importante entonces tener en cuenta estas diferencias clínicas con respecto a la sífilis. En los varones, las lesiones afectan principalmente en el frenillo, en el prepucio y glande, con menos frecuencia en el cuerpo del pene, región anal, pero se ha visto presentaciones también intrauretrales que pueden dar uretritis purulenta y confundirnos con el otro síndrome, que es el síndrome de descarga uretral. Y este chancroide también en las mujeres afecta en labios menores, mayores, en la vulva, en el vestíbulo, incluso en el clítoris. También se ha visto localizaciones extragenitales como la mucosa oral, los dedos, los muslos e incluso las mamas también. Entonces, todas estas variantes pueden presentarse en ese tipo de infecciones. Y esta es la imagen más frecuente. Vemos lesiones múltiples, dolorosas, con secreción. ¿Sí? Clásicamente se ve así las lesiones por chancroides. ¿De acuerdo? Tienen enopatías inguinales dolorosas. Importante, algunas de esas enopatías se pueden ulcerar también y pueden confundirlo con el linfogranuloma venéreo. Como esta diapositiva, esta adenopatía se ulceró y si la localización está a este nivel, entonces puede confundirnos con el síndrome del lubón inguinal cuando se acceda y drena espontáneamente, puede confundirnos también. Y ahí nuevamente otro problema con el enfoque clínico que les hablé anteriormente. Tiene complicaciones, por supuesto, en el varón puede haber estenosis, sobre todo estenosis uretral, puede haber fimosis, parafimosis de la zona del prepucio, pérdida parcial de tejido
puede haber también en las mujeres adherencia a los labios mayores y menores, incluso se ha visto casos de fístulas rectovaginales. ¿Cómo se trata el chancroide? También muy sencillo. Hasta ahora el óvulo de Ucrey sigue siendo muy sensible a las fluoroquinolonas, de tal manera que tratamos con una dosis única de ciprofloxacino, 500 miligramos, una paletita y nada más. Y hasta ahora ese tratamiento entonces de úlcera genital, una ampolla de penicilina benzatínica 2400, más una tableta de ciprofloxacino, y estamos tratando dos etiologías que son las más frecuentes de este síndrome de úlcera genital. Otro agente etiológico es el herpes, que este sí es de etiología viral, y entonces también tiene problemas de que inicialmente, si uno hace una buena historia clínica y pregunta cómo fue la evolución del cuadro, el paciente refiere que previamente aparecen vesículas, son vesículas que aparecen en la vulva, en el cervix de la mujer, y en el varón también se puede ver en la zona del glande, del prepucio y del canal balano prepucial, pero que además son vesículas que tienden a romperse y entonces empiezan a ulcerarse. Son lesiones múltiples, dolorosas, y entonces cuando se sobreinfectan las lesiones con bacterias de la piel, puede haber secreción y entonces nos puede confundir con el diagnóstico de chancroide. Una característica importante en los antecedentes cuando preguntamos al paciente si ha tenido otra ITS, si el paciente refiere que ha tenido cuadros recurrentes de úlcera genital, entonces la primera posibilidad es herpes virus, generalmente el tipo 2. Ven acá las lesiones, entonces, acá lo bueno es que hay varios estadios, acá a nivel de glande todavía vemos algunas vesículas, pero en la zona del prepucio ya estamos viendo las zonas ulceradas, y el paciente, pues si uno ve solamente úlceras, puede confundirnos con chancroides porque son dolorosos, y si hay secreción por sobreinfección bacteriana de la piel circundante, puede confundirnos más. Sin embargo, si uno ve estadios como vesículas previamente, o si el paciente refiere que no es la primera vez que tiene estos cuadros, entonces la posibilidad de herpes es la primera posibilidad. Vean también lesiones ulceradas múltiples en mujeres, que vean acá también múltiples úlceras a nivel vulvar, y entonces vamos a encontrar también a nivel perianal lesiones en hombres que tienen sexo con hombres. Vean este ano que está dilatado, es un paciente HSH, y entonces también puede haber ubicación extragenital. Y su tratamiento pues habitual, que no es para erradicar, pues ya dijimos que las infecciones virales no tienen tratamiento curativo, solo se trata las lesiones, se reduce la transmisibilidad, pero finalmente no se erradica el virus y puede haber recurrencias cada cierto tiempo. Pero cuando hay lesiones activas se trata con aciclovir 400 miligramos por vía oral 3 veces al día por 7 días. Pero si aparecen recurrencias muy seguidas, es decir, cae en la definición de herpes genital recurrente, que son 6 o más episodios en un año, se puede dar profilaxis con menos dosis de aciclovir, generalmente 400 miligramos día por 2 o 3 meses. Eso hace que reduzcan las recurrencias a nivel, digamos, en el tiempo de un año, puedan disminuir esas recurrencias. Sin embargo, tiene cierto riesgo esta intervención porque al dar dosis subóptimas podemos inducir la posibilidad de resistencia debido al uso excesivo de aciclovir. Entonces, eso es el primer enfoque del síndrome de úlcera genital y las tres etiologías más frecuentes y cómo se tratan. Pasamos al segundo síndrome, que es el síndrome de descargo uretral. Este tiene varias etiologías, pero tiene dos más frecuentes, que son Neisseria gonorrea y las uretritis no gonocócicas, que a la cabeza está Clamidia trachomatis, pero hay otras más que veremos más adelante. En cuanto a Neisseria gonorrea, vamos a darnos cuenta que es una enfermedad que tiene un periodo de incubación también corto, de 3 a 7 días. Normalmente el paciente que tiene contacto sexual sin preservativo, en promedio una semana después, empieza con molestias para orinar, hay un poco de ardor, dolor al orinar, hay disuria, hay a veces urgencia miccional, hay eritema, uno examina la zona del meato urinario, está medio enrojecido, algo eritematoso, y la característica principal de este síndrome es que sale secreción o material purulento por el meato urinario. Esa es la característica principal entonces de este síndrome, que puede ser asintomático en 5 a 7% de los casos, siguen transmitiendo la enfermedad, pero el paciente no refiere síntomas, y eso es muy importante porque se debe tratar a todos los contactos sexuales a pesar que esos estén asintomáticos.
Puede haber complicaciones con este cuadro, epididimitis, prostatitis, tromoflebitis y fístulas incluso a nivel del sexo masculino, y las mujeres también puede haber problemas de que esta descarga de estos agentes biológicos ascienden hacia el útero, hacia las trompas, y también puede causar infertilidad y causar el otro síndrome de dolor abdominal bajo, llamado también enfermedad pélvica inflamatoria, que también puede conducir a la esterilidad en un porcentaje importante de mujeres no tratadas. Es muy importante esto. Y entonces, estas personas que practican sexo anal también puede haber manifestaciones de gonorrea rectal que causa dolor a la defecación, hay secreción, hay eritema, incluso de pulserar la zona perianal, incluso cuando defeca la heces puede estar cubierta de sangre y de moco, que puede confundirnos con otro tipo de agentes. Cuando se practica el sexo oral en un paciente que tiene esta enfermedad, también hemos visto que puede haber compromiso orofaríngeo, la famosa faringitis gonocócica, que puede ser asintomática o cursar como disfagia en muchos de estos casos. Además, cuando una mujer gestante tiene gonorrea no ha sido tratada durante el trabajo de parto, el bebé puede infectarse a nivel ocular y producirse una conjuntivitis gonorreica, que por eso es que el estándar de manejo de todos los nacimientos es que se trata también con antibióticos tópicos a nivel ocular en todo recién nacido de parto vaginal. Entonces es muy importante también conocer estos datos. Y esta característica es lo que genera que el paciente acuda a buscar ayuda médica, es la descarga, la secreción purulenta que sale por el meato urinario. Y ven que tiene muchas características, en este caso vean cómo es una característica lechosa. Acá vemos un poco más denso, más compacto, que pareciera leche condensada. Y entonces a veces hay algunos libros, o lo van a leer ustedes alguna literatura, que van a hablar de que estas secreciones bien densas, espesas, blanquecinas, son asociadas a gonorrea, y que las descargas de tipo más líquido, más acuoso, más transparente, está asociado a clamidia y otras etiologías, y eso no es tan cierto. Hemos visto las características en ambos agentes biológicos que pueden compartir estas similitudes en cuanto a la forma de presentación de la descarga uretral, así que no hagan diferencia solamente por las características de la descarga, hagamos diferencia del agente etiológico, porque clínicamente no se puede diferenciar. Ojo, ese es un error frecuente que se comete incluso en algunos expertos. Por eso que se trata ambas etiologías cuando el descarga uretral, porque no podemos diferenciarlo solamente por las características de la secreción. En el sexo femenino también se ve el flujo vaginal, también se ve dolor al miccionar, hay disuria, y hay flujo, como se ve ahí en la diapositiva. Y entonces vienen las otras etiologías, porque alguna vez todo era gonorrea, se trataba la gonorrea, mejoraba un par de semanas, y después de la segunda o tercera semana reaparecían los síntomas y el paciente refería no haber tenido nuevo contacto sexual. Entonces no se explicaban por qué volvía a ser síntomas. Pensaron en resistencia inicialmente, se les descartó eso. Y además cuando uno hace un examen de Gram, cuando uno hace el diagnóstico de gonococo, son bacterias Gram negativas, son diplococos Gram negativos intracelulares que se pueden ver con esta tinción. Y como ya no se pueden ver más otras bacterias, como el caso de clamidia, que no tiñe con Gram, entonces se pensaba que ya no había agentes etiológicos ahí, y entonces no había explicación de por qué reaparecían los síntomas. Hasta que se demostró que clamidia pues no se tiñe con Gram, pero existen otros métodos diagnósticos de tipo serológico que demuestran la presencia de esta bacteria, y entonces se supo que puede haber otras etiologías que no se ven en una tinción Gram. Incluso muchas de ellas tampoco se pueden cultivar, y por eso había la duda sobre si había o no otras etiologías. Ya se demostró que sí, Clamidia trachomatis, Mycoplasma genitalis son de los agentes etiológicos más frecuentes, pero en esta uretritis no gonocócica existen otras etiologías que vamos a mencionar más adelante, que también son fuente de causar este tipo de complicaciones. Miren, también puede haber Mycoplasma genitalium, y Ureaplasma ureolítico también puede ser agente etiológico de uretritis no gonocócica. Y acá están otros agentes, miren, pues otro tipo de bacterias, de virus, de parásitos, incluso de hongos, pueden también causar estas etiologías, y entonces pueden confundirlo muchas veces con otro tipo de infecciones. La clínica también suele ser similar, aunque el periodo de incubación es un poquito más prolongado, de 2 a 3 semanas,
a diferencia de 3 a 7 días que se ve en gonococo, y también hay secreción uretral, y como le decía, esto de que sea tipo mucoso seroso no es tan cierto. Se ha visto que también puede ser mucopurulento en los agentes etiológicos de clamidia y de otras etiologías que había mencionado. Por lo tanto, no se deje influenciar solamente por esas características. También hay disuria, prolaquiuria, ¿sí? Puede haber cuadros asintomáticos también, igual que en la gonorrea. Y es importante pues saber que clínicamente no podemos hacer una diferenciación importante con respecto a estos tipos de agentes. Tiene complicaciones también, por supuesto, ¿sí? Epididimitis, prostatitis, síndrome de Reuter, proctitis, cervicitis mucopurulenta, el famoso enfermedad pélvica inflamatoria que ya hemos mencionado, que causa infertilidad masculina y femenina, y también puede haber conjuntivitis y la famosa uretrofobia. Y entonces, esos dos agentes etiológicos, ¿y cómo tratamos la uretritis no gonocócica? ¿Sí? El gonococo se trata primero con el tema de, según las guías, actualmente es cetraxona, estamos dando un gramo intramuscular en dosis única para gonococo, y para las etiologías de uretritis no gonocócica, damos acitromicina 1 gramo por vía oral también en dosis única, porque esto es lo importante también del enfoque sindrómico, que debemos dar esquema de tratamiento de un solo día para asegurar la adherencia al tratamiento. Eso es lo ideal también, y también como parte del enfoque sindrómico se debe asegurar la medicación también, incluso en el mismo consultorio, para poder iniciar tratamiento el mismo día de la atención. De todas maneras, quería mencionarles una cápita aparte, mencionar algo rápido sobre el papilomavirus, que sabemos que es un proceso viral que también se transmite por vía sexual. Es una gran familia de virus, más o menos se han descrito unas 160 genotipos diferentes, y producen pues múltiples manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo verrugas plantares, verrugas vulgares, verrugas planas. Pero a nivel genital es interesante los 4 serotipos, el 6 y el 11, que produce los famosos papilomas o condilomas acuminados, y el 16 y el 18 que tienen capacidad congénita de producir cáncer de cuello uterino. Por eso que la mayoría de vacunas traen estos 4 serotipos. Cuando existía la vacuna tetravalente, actualmente hay vacunas monovalentes que incluyen más serotipos para haber una mejor respuesta inmunológica a estas vacunas. ¿Sí? Pero son infecciones que cuando el paciente no ha sido vacunado también son incurables. Pueden aparecer lesiones tipo verrucosas o papilomas que son bastante incómodas estéticamente, pueden ser tratadas, pero pueden tener recurrencia muy frecuentemente. Y entonces ese es el problema, porque en el sexo femenino, cuando alcanzan el cuello uterino, tienen la capacidad, estas cepas del 16 y 18, de producir cáncer de cuello uterino, y por eso el tema de la prevención. Cuando hay sexo oral también puede producirse lesiones tanto en la cavidad oral como faríngea. Y veamos algunas lesiones que son muy características. Acá se puede ver algunas lesiones a nivel de prepucio, pero el paciente con inmunosupresión se puede ver manifestaciones más severas, como en este caso. Vean estas características tipo coliflor a nivel genital, típicas de los famosos condilomas acuminados causados por BPH. A nivel perianal también, lesiones de un paciente, un hombre que tiene sexo con hombre, como vemos lesiones también a nivel anal. Esa es una paciente mujer que era puérpera, ya dio luz, y durante la gestación apareció este condiloma gigante que tuvo que ser operado también a nivel de sala de operaciones. También puede haber este tipo de manifestaciones clínicas, ¿sí? Y entonces es importante tener claro que es una enfermedad que se puede prevenir con vacunas, y actualmente son las medidas principales de vacunar a las niñas entre 9 y 11 años para disminuir el riesgo de aparición de estas patologías. Entonces, le decía que había una observación con el manejo del gonococo antes de pasar al siguiente síndrome. Con gonococo, las guías que aparecieron inicialmente se trataba hace muchos años atrás con penicilina, y van bien los casos. Hubo resistencia y se pasó a las fluoroquinolonas. Incluso una dosis única de ciprofloxacino era suficiente para curar una gonorrea. Sin embargo, apareció resistencia también, y por eso se rotó a cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona 1 gramo intramuscular, dosis única,
o cefixima 400 miligramos por vía oral, dosis única, que también es una cefalosporina de tercera generación. Sin embargo, ya hay reportes a nivel mundial de cepas resistentes a la cetraxona. Hay un caso muy interesante de un paciente inglés que fue a la zona del Asia, cerca de la zona de Vietnam, tuvo contacto sexual ahí, cuando llegó a su país tuvo un cuadro de descarga uretral, fue tratado con el esquema clásico de cetraxona más 1 gramo de acitromicina. El paciente tuvo una mejora parcial de algunos días, pero luego volvieron los síntomas igual o más intensos que el inicio, y entonces se decidió en ese caso ya hacer cultivos y test de sensibilidad. Se aisló con Neisseria gonorrea, pero lo que sorprendió fue un perfil de resistencia bastante amplio, era una cepa multiresistente, y entonces tuvo que utilizarse, si no me equivoco, fue meropenem más astreonam en ese paciente para curar una simple gonorrea. Entonces, tener mucho cuidado, pues la resistencia está apareciendo ampliamente, y ahora por el tema de la pandemia, donde se está abusando de la cetraxona en muchos casos, probablemente esta resistencia de gonococo va a ir en aumento en los próximos años. Bien, pasamos al tercer síndrome, que es el síndrome de dolor abdominal bajo, o llamado también enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces hablamos solamente de afectación al sexo femenino, ¿sí? En los cuales tenemos una inflamación crónica que generalmente es de tipo ascendente, ¿no? Porque el paciente tiene una cervicitis, no fue tratada, entonces alcanza el endometrio, de ahí llega la trompa de falopio, los ovarios, y entonces esta forma ascendente genera inflamación y dolor crónico, que es característica de este síndrome. Vemos que el 90% de los casos es de forma ascendente, como os había mencionado, pero hay un porcentaje minoritario que puede ser por diseminación peritoneal o por diseminación hematógena y linfática, pero es muy poco probable, muy remoto esa posibilidad. Pero aquí es una característica importante, que es una flora polimicrobiana. Por eso, cuando veamos el tratamiento, se trata con mínimo 3 antibióticos para cubrir la gran gama de agentes etiológicos que producen este síndrome, ¿sí? Además, es importante que tiene un impacto importante, sobre todo porque el 85% de los casos se da en mujeres sexualmente activas en edad fértil, y si no se trata oportunamente, hay un gran porcentaje de infertilidad por efecto de esta infección. Entonces es muy importante tener claro estas etiologías, y además porque la frecuencia es alta. 1 o 2% de mujeres sexualmente activas tienen o tendrán un episodio de enfermedad inflamatoria pélvica. Y el riesgo está en lo siguiente, porque aquella que tiene una EPI tiene un riesgo multiplicado por 10 de embarazo ectópico, un riesgo multiplicado por 4 de dolor pélvico crónico, y de 6 a 60% de posibilidad de tener infertilidad o esterilidad tras un episodio de enfermedad inflamatoria pélvica. Por eso la importancia de diagnosticar oportunamente este cuadro y tratarlo correctamente para disminuir estos riesgos que genera esta infección. Y les decía que es una infección polimicrobiana. Como ven acá, tenemos ITS como clamidia, neisseria, micoplasma, producido también por aerobios, streptococos, estafilococos e incluso anaerobios. Por eso que el esquema de tratamiento incluye también cobertura contra anaerobios. Por eso que esta, como tiene múltiples agentes etiológicos, debe ser tratado mínimo con 3 antibióticos activos. ¿De acuerdo? Muy importante. En estas etiologías está Neisseria gonorrea en la cuarta parte de las mujeres está causado por este tipo de agente etiológico, ¿sí? Pero también está causado por flora endógena, también hay microorganismos aerobios y anaerobios, y entonces todos estos deben ser tratados oportunamente con los esquemas que actualmente existen para manejo de estos casos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Existen unos criterios mínimos para sospechar una EPI. Por ejemplo, el examen clínico de dolor a la palpación abdominal directa con o sin dolor de rebote, ¿sí? Si hay dolor de movimiento del cuello uterino y útero al momento del examen de tacto vaginal, o si hacemos una ecografía transvaginal y movemos traductoras a la zona de los anexos, hay dolor anexial, entonces son síntomas altamente sugestivos de EPI, incluyendo también aquí la dispareunia, ¿no? Cuando hay dolor durante el coito, también es un síntoma sugestivo de esta enfermedad. Pero además, cuando ya hay compromiso pues sistémico y hay fiebre, se ve secreción cervical o vaginal anómala,
hay marcador de inflamación elevado, o en un cultivo o coloración gran de secreción cervical encontramos Neisseria gonorrea o hacemos serología para Clamidia trachomatis y sale positivo, entonces la posibilidad de EPI es muy alta. Pero ¿cómo está confirmado el diagnóstico? Cuando hacemos una biopsia y hay una evidencia histopatológica de endometritis en la biopsia endometrial, no hay duda al respecto, o si en la ecografía encontramos accesos tubováricos o anomalías laparoscópicas cuando hacemos una laparoscopía diagnóstica congruente con EPI, entonces el diagnóstico está completamente confirmado. Eso es importante entonces. También puede haber vaginitis que puede confundir con este flujo vaginal y es importante también conocer qué tipo de vaginitis puede presentarse porque existen características comunes como ardor, picazón, dolor, flujo abundante, algunos tienen un mal olor, ¿sí? Y entonces es importante saber qué características tiene este tipo de secreción. Por ejemplo, vaginitis tricomoniásica tiene secreción marrón, clara, puede haber mal olor, ¿sí? La candidiasis, en cambio, da eritema, da cierta secreción como leche cortada y un prurito intenso. En cambio, la vaginosis bacteriana es un flujo vaginal con un olor extremadamente nauseabundo. Se ha considerado o comparado como si fuese a olor a pescado podrido. Característica de la vaginosis bacteriana que es causada por anaerobios. Los anaerobios tienen esa característica, la secreción causada por anaerobios es muy subgéneris el olor y esto es causado por Gardnerella vaginalis como agente etiológico. Entonces, ¿cómo tratamos una EPI? Dijimos que tiene que ser 3 antibióticos. Usamos ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas, una dosis única para cubrir gonorrea, que es la cuarta parte de los agentes etiológicos. Damos acitromicina, 1 gramo, para la otra cuarta parte de agentes de uretritis no gonocócica que también causan EPI. Y damos, no acitromicina, sino doxiciclina, que cubre los agentes de uretritis no gonocócica, pero además cubre otros agentes que no he mencionado de tipo aerobio. La doxiciclina se da 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Pero como también había un grupo de agentes etiológicos anaerobios, además se agrega metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas, también por 14 días. Ese es el esquema más aceptado y que tiene mejor impacto, aunque hay algunas cepas resistentes que ha originado hacer algunos cambios, como usar fluorquinolona, pero básicamente ese esquema es el ideal y si se cumplen los 14 días, hay un buen porcentaje de tasas de curación en las mujeres que han sido tratadas, que evitaron el coito, obviamente, para evitar la reinfección, y que fueron tratadas también las parejas. Es decir, una paciente mujer que tiene EPI, la pareja tiene que tener un esquema de tratamiento antibiótico también como si fuese una descarga uretral, aún cuando esté asintomático. Es decir, damos acitromicina y damos ceftriaxona a la pareja masculina, a pesar que no tenga síntomas, para evitar las reinfecciones. Eso también es característica importante del enfoque sindrómico. El bubón inguinal es el último síndrome que vamos a ver. Se caracteriza principalmente por una aglomeración, aumento o inflamación de ganglios a nivel inguinal, y uno de los agentes etiológicos es el linfogranuloma venéreo por la Clamidia trachomatis, que también causa, hemos visto claramente, descarga uretral, ¿sí? Y también puede producir problemas de cervicitis. Entonces también es etiología de la EPI, por eso es importante este agente etiológico que podamos tratarlo oportunamente. Tiene varios estadios, principalmente aparecen primero una lesión primaria en la zona genital y a raíz de ahí aparecen las enopatías inguinales, que son satélites que se van inflamando, que se van volviendo dolorosas y que incluso se van accedando, y que si uno no hace un drenaje quirúrgico oportuno, estos accesos se empiezan a drenar espontáneamente y tienden a fistulizarse, que es una complicación de estos bubones. La ventaja es que como la mayoría de ganglios, cuando son a nivel genital, los ganglios que más se afectan son los inguinales y femorales. Estos normalmente drenan hacia la parte externa y las fístulas son hacia la parte externa de la piel, donde puede ser tratado más fácilmente. Pero cuando la lesión primaria se fue en el recto o en la parte superior de la vagina, entonces, y afectan ganglios ilíacos profundos, obturadores e ilíacos, entonces aquí la cosa cambia porque ese exceso puede drenar hacia la cavidad abdominal y producir peritonitis, y eso sí es algo grave,
cuando hay retraso en el diagnóstico, la mortalidad puede ser muy alta. La ventaja es que la mayoría son básicamente compromisos de ganglios linfáticos, inguinales y femorales, por eso es que tiene poca mortalidad actualmente, pero tener cuidado con esa posibilidad de complicaciones cuando afecta a ganglios más profundos. Muy importante ese dato. Y estos dan cuadros sistémicos, ojo, puede haber fiebre, dolor de cabeza, mialgias, se ha visto la presencia de meningitis incluso, ¿sí? Además, la curación puede dejar, siempre deja cicatrices en la región inguinal y las recaídas son frecuentes, sobre todo en los casos que no completaban el tratamiento o no fueron tratados. ¿Sí? Muy importante, entonces vean cómo las características importantes, acá vean cómo son varios ganglios que se inflaman. El que está en la parte superior está en un estadio todavía donde ya se ve que está sedado, pero en la parte inferior hay otro que ya drenó, ya se ve claramente que se está fistulizando porque no fue tratado oportunamente. Acá en cambio vemos un bubón inguinal en un estadio más temprano, en lo cual está inflamado, pero aún no se evidencia alguna evidencia de que se esté accedando, pero hay que empezar el tratamiento apenas se haga el diagnóstico. Acá igual en la mujer vemos cómo hay lesiones a nivel genital y vemos algunas lesiones ya ulceradas en la zona inguinal. Y entonces este bubón inguinal tiene características importantes que hemos visto, son fáciles de evidenciar, y cuando uno hace el diagnóstico de síndrome de bubón inguinal debe iniciar el tratamiento antibiótico lo más pronto posible con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, ojo, por no menos de 3 semanas. 3 semanas es lo mínimo, a veces se puede ampliar incluso el tiempo a 1 o 2 semanas más. Pero si en la evolución vemos que las adenopatías se accedan y están a punto de drenarse, es mejor drenarlas quirúrgicamente con una aguja gruesa antes que esperar que drenen espontáneamente, porque en ese caso la frecuencia de fístulas es bastante alta. Entonces, esos son los 4 síndromes que quería recordar el día de hoy, pero ninguno de este enfoque se puede hacer correctamente si no va de la mano con las 4 C que le había mencionado al inicio. El primero es cumplimiento de tratamiento, la primera C, cumplimiento, y por eso se decía que se debe dar tratamientos que sean de dosis única para que sea más fácil la adherencia al tratamiento, como el caso de la úlcera genital y la descarga uretral. Sin embargo, en dolor pélvico crónico y el tema de el bubón inguinal, pues no puede ser posible una dosis única, pero hay que asegurarnos la adherencia al tratamiento para que pueda ser viable este enfoque sindrómico. La primera C, entonces, cumplimiento. La segunda C es contactos. Si no tenemos claro eso, tampoco se podrá hacer un impacto positivo con este síndrome, porque debemos citar a todas las parejas, la o las parejas del paciente, para ser tratados y cortar la cadena de transmisión. Entonces, la segunda C es contactos. La tercera C son condones. Hay que asegurar que los preservativos se puedan dar también al paciente el mismo día de la consulta, porque uno trata al paciente, pero no significa que el día siguiente ya no contagie. Ojo, cuando uno tiene una ITS debe usar en promedio 2 a 3 semanas, incluso durante el tratamiento, y después que ya ha terminado debe seguir usando el preservativo hasta por 3 semanas. Por eso es importante dar los preservativos. Y la última C es uno de los más difíciles, que es la consejería. Y eso es lo que es difícil hacer, porque el médico no solamente debe ser una persona que da una receta y nada más, sino que tiene que intervenir en el tema de las conductas de riesgo, cambiar el enfoque. Y es bien difícil a un adulto cambiar esas conductas de riesgo, porque el tratamiento, perdón, la prevención y las políticas educativas deben empezar desde la niñez para asegurar que funcione esto a largo plazo. Es muy importante entonces tener claro eso. ¿Sí? Es fundamental que el médico no solamente tenga el rol curativo, sino además educador. Muy importante entonces para lograr que este enfoque sindrómico funcione, y realmente sí se ha demostrado que tiene un impacto positivo en cortar la transmisión, pero es importante las 4 Cs, es importante cambiar esa conducta de riesgo. De lo contrario, el paciente volverá a corto plazo con otra ITS, quizá incurable en la siguiente ocasión. Bien, entonces pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Vamos a ver si quedó algo claro. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, doctor. ¿Sí?
Sí, quería consultarle que si la vacuna del papiloma, hasta qué edad se puede administrar y si también se administra en hombres y tanto en varones y mujeres. Ya, correcto. Normalmente es gratuito a las niñas de 9 a 11 años, ¿sí? En edad escolar. No solamente se da esa edad porque aún no ha iniciado actividad sexual, sino que además es una edad en la cual la respuesta inmunológica es máxima y entonces la producción de anticuerpos son muy adecuados, a tal punto que la vacuna no navalente puede ser usada solamente con 2 dosis, a diferencia de la tetravalente que era necesariamente 3 dosis, ¿no? En cuanto al tema del sexo, efectivamente es gratuito para el sexo femenino porque son las que hacen el cáncer de cuello uterino. El varón que tiene condilomas no hace cáncer de pene, a no ser que tenga una enfermedad inmunosupresora, y por eso es que no se da gratuitamente, pero se ha demostrado a nivel mundial que el impacto más adecuado para evitar ese tema de la transmisión debería ser incluir al sexo masculino también, porque el varón es el que más contagia, por lo tanto debería también ser vacunado. Sin embargo, aún en nuestro país no se ha ampliado la vacunación gratuita al sexo masculino, solamente al sexo femenino, pero sería lo ideal que ambos sexos se vacunen. Eso erradicaría completamente en los próximos años la frecuencia de cáncer de cuello uterino. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, paciente, ¿cuánto tiempo se le recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales después de cumplir el tratamiento? Piero, te escucho bien lejos. Algo del tiempo, no te escuché bien. ¿Me escucha ahora? ¿Algo mejor? Sí, dime. Eh, Al paciente, ¿cuánto tiempo se le recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales después de cumplir el tratamiento? Ya. Es básicamente el tiempo que se debe utilizar el preservativo, ¿no? 2 a 3 semanas es el tema de evitar el tema de tener relaciones sexuales, pero va a depender de qué diagnóstico tenga. Cuando hay una úlcera genital realmente es tan doloroso que no tiene ninguna gana de tener sexo, aún con preservativo, ¿sí? Es importante eso. El bubón inal también es doloroso, el chancroide es doloroso, pero la tasa de respuesta es rápida, en cuestión de algunos días ya las lesiones desaparecen. Sin embargo, se recomienda evitar el contacto sexual por 3 semanas, o si es inevitable tenerlas, deben usar preservativo por 3 semanas desde el diagnóstico y tratamiento para evitar la reinfección. ¿Sí? Ese es el promedio. 2 a 3 semanas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Doctor, Ándale. una consulta. Con respecto al herpes virus, por ejemplo, si nosotros ya tenemos un paciente que presenta herpes y como sabemos que es un virus y no lo podemos curar, ¿hay alguna forma de evitar la reaparición nuevamente de este virus, como quizá un tratamiento profiláctico que podamos aplicar al paciente o no es necesario, doctor? Ya, las recurrencias están asociadas a alteraciones en la inmunidad. Por ejemplo, el paciente está bajo estrés estricto o que tenga enfermedades debilitantes como diabetes no controlada, ¿sí? O incluso la fiebre misma, cuando un paciente hace fiebre hace recurrencias. Hay pacientes incluso con masturbación, ha habido reactivaciones del virus. Pero realmente son tantas las situaciones que producen exacerbaciones o recurrencias que es muy difícil evitarlas. Y el tema de la profilaxis solamente se indica cuando tiene la definición, dijimos, de herpes genital recurrente. Y la definición es que tenga 6 o más episodios al año. En ese caso se indica ciclovir en dosis profiláctica por 2 o 3 meses, pero no es una regla porque puede inducir resistencia, como le había mencionado. Pero si es 1, 2 o 3, ¿no?, episodios al año, se trata cada episodio. Y el tema es pues evitar, pero nadie puede evitar el estrés porque todos nos estresamos, nadie puede evitar un proceso febril y entonces es difícil el tema de poder prevenirlo. Sin embargo, pues si hay una enfermedad debilitante hay que tratar esa enfermedad y controlarla, ¿no? Como la diabetes, una diabetes bien controlada puede también disminuir las recurrencias, pero si el paciente tiene VIH también está en terapia antirretroviral, tiene que tener carga viral indetectable, un CD4 elevado para disminuir estas recurrencias, pero muchas veces es inevitable las recurrencias y entonces si son 6 o más al año se trata con profilaxis, de lo contrario solamente tratamos cada episodio que aparezca durante el año. ¿De acuerdo, Natalie? Sí, doctor, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta?
mientras van pensando, el día miércoles tenemos otra actividad. Yo les voy a presentar esta vez. Es un tema que normalmente debería presentarse como primera clase en una rotación de infectología, pero vamos a hacerlo el miércoles. Y es por el tema del uso racional de antibióticos, que lamentablemente se está viendo un uso y abuso extremadamente erróneo en el manejo actual de la pandemia de coronavirus. Y entonces el miércoles les voy a orientar cómo hacer un enfoque correcto, en qué situaciones dar antibióticos, cómo darlos y si es necesario combinarlos, cómo combinarlos para poder usarlos correctamente. Entonces revisen, por favor, es importante que revisen mecanismos de acción de las principales familias de antibióticos que usamos actualmente para poder conversar y tener una presentación más adecuada para que ustedes entiendan mejor y podamos, digamos, compartir mejor la clase para que los conceptos queden mejor grabados en ustedes. Revisen algunas definiciones farmacológicas como el MIC, como el área bajo la curva, ¿sí? Como el efecto post-antibiótico. Necesito que revisen eso para poder conversar adecuadamente el día miércoles, ¿sí? Si no hay más preguntas, miércoles a las 9 de la mañana nos vamos a encontrar. Voy a proceder a tomar la asistencia el día de hoy y el día miércoles entonces sería a las 9 de la mañana la actividad que estamos programando con ustedes. Ya se descargó la asistencia el día de hoy. Y si no hay más preguntas, nos vemos miércoles 9 de la mañana, por favor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor.